Abrí mi matrimonio para volver a estar con mi ex. Hoy puedo decirlo con la frente baja, con la voz quebrada, con la certeza de que nada en el mundo justifica lo que hice. Durante mucho tiempo pensé que era una mujer madura, consciente de mis decisiones, alguien que sabía lo que quería y que podía manejar sus emociones. Me engañé. En realidad, fui egoísta, ingenua y, sobre todo, cobarde. Creí que la vida me debía algo, que podía tener lo mejor de dos mundos, que podía jugar con el destino sin pagar las consecuencias. Pero la vida siempre cobra, y cuando lo hace, el precio es mucho más alto de lo que imaginas. No quiero que esto suene a drama vacío. No estoy escribiendo para que me compadezcan, sino porque necesito dejar este testimonio para mí misma. Para recordarme lo que soy capaz de arruinar si alguna vez olvido lo que aprendí con dolor. Mi esposo se llama Daniel. O mejor dicho, se llamaba mi esposo, porque aunque legalmente seguimos casados, hace meses que dejamos de ser una pareja. Él fue mi refugio cuando yo más lo necesitaba. Tenía la calma que a mí me faltaba, la paciencia que yo jamás supe cultivar, la ternura que siempre busqué pero que, cuando la tuve frente a mí, no supe valorar. Con él construí un hogar. No perfecto, no lujoso, no de película, pero un hogar real. Una rutina tranquila, desayunos con pan tostado y café cargado, noches de series repetidas en el sillón, domingos perezosos con música suave en la cocina. La clase de vida que a muchas personas les parecería aburrida, pero que en el fondo era exactamente lo que yo siempre había deseado. Sin embargo, dentro de todo ese equilibrio, había una sombra. Una sombra que nunca se fue del todo, aunque yo intenté ignorarla durante años. Esa sombra tenía un nombre, Adrián. Mi ex. Mi error más grande, incluso antes de que volviera a mi vida. Lo nuestro había terminado mal. Mucha intensidad, muchos gritos, muchas promesas rotas. Con él viví la montaña rusa de emociones que en su momento confundí con amor. Y aunque me dañó y yo también lo dañé a él, nunca terminé de sacarlo de mi cabeza. No como un amor pendiente, sino como una herida mal cerrada, como una cicatriz que, cuando cambia el clima, todavía duele. Daniel nunca supo cuánto me había marcado Adrián. Le hablé de relaciones pasadas, claro, pero nunca de la magnitud de ese caos. Nunca de las noches que pasé llorando por él. Nunca de las veces que me prometí a mí misma que jamás volvería a caer en su juego. Y quizás ahí empezó mi error, en ocultar esa parte de mí, en pretender que no existía, en dejarla enterrada con la esperanza de que nunca saliera a la superficie. Pero salió. Cuando lo hizo, arrasó con todo. Hoy miro hacia atrás y me pregunto en qué momento empecé a resbalar hacia ese abismo. No fue un salto, fue un desliz silencioso, como cuando no te das cuenta de que la tierra se está desmoronando bajo tus pies. Yo creía que tenía el control, que podía separar pasado de presente, que nada me haría poner en riesgo lo que tenía con Daniel. Pero subestimé mi propia debilidad. Esta es mi confesión. Yo solita destruí mi matrimonio. Yo traje a Adrián de vuelta a mi vida. Yo inventé argumentos bonitos sobre evolución personal y modernidad para justificar un capricho viejo que nunca debí revivir. Y lo peor de todo es que, en el proceso, arruiné a la única persona que de verdad me amó sin condiciones. Me duele decirlo, pero necesito empezar desde aquí, con la verdad desnuda. Abrí la relación con mi esposo para volver a estar con mi ex. Y fue, sin exagerar, el peor error de mi vida. Conocí a Daniel en el momento más inesperado de mi vida. Yo venía de un caos emocional que todavía me dolía en los huesos. Adrián había sido como un incendio en mi historia, intenso, ruidoso, imposible de ignorar, pero devastador. Cuando todo terminó con él, yo juré que no quería volver a saber nada del amor. Me convencí de que estaba mejor sola, que no necesitaba a nadie más, que la independencia era mi escudo y mi bandera. Pero Daniel llegó sin hacer ruido. No apareció con flores ni con frases cursis, ni con promesas que luego se rompen. Llegó con calma, con esa presencia que no necesita llamar la atención para hacerse notar. Lo conocí en el trabajo. Él era ingeniero en una empresa que contrató nuestros servicios de diseño gráfico. La primera vez que hablamos fue sobre un proyecto, nada del otro mundo, pero recuerdo haber sentido esa rara sensación de tranquilidad en medio de la tormenta que yo era. Daniel no me deslumbró a primera vista. No fue amor a primera vista ni un flechazo de película. Fue algo más lento,
más honesto. Con el tiempo descubrí que esa era precisamente su forma de amar, pausada, consistente, firme. Como un río que no hace escándalo pero nunca se detiene. Empezamos a salir a tomar café después del trabajo. Al principio yo pensaba que era simple cortesía, una manera de pasar el rato. Pero poco a poco noté que él escuchaba de una forma diferente. No interrumpía, no intentaba darme soluciones rápidas, simplemente estaba ahí, prestándome atención con esos ojos serenos que parecían decir, no te juzgo, puedes ser tú misma. Yo era un desastre. Aún lloraba por las noches, aún me costaba confiar, aún arrastraba las inseguridades que Adrián había dejado como cicatrices invisibles. Pero Daniel nunca me hizo sentir menos por eso. Al contrario, me cuidaba sin que yo se lo pidiera. Si veía que yo estaba agotada, me ofrecía llevarme a casa. Si notaba que hablaba demasiado de mi ex, me escuchaba sin molestarse, sin compararse, solo con paciencia. Un día, después de varias salidas, me dijo algo que nunca olvidé. Mariana, yo no quiero apresurarte en nada. Solo quiero estar aquí, el tiempo que quieras, de la forma que quieras. Y esa frase me desarmó. Porque era exactamente lo opuesto a lo que había vivido antes. Con Adrián todo era presión, exigencias, manipulación disfrazada de amor. Con Daniel, en cambio, todo era libertad y ternura. Con el tiempo nos hicimos novios. Nuestro noviazgo fue todo lo que yo necesitaba, tranquilo, estable, lleno de pequeños gestos que, aunque sencillos, me devolvieron la fe en el amor. Él no me llevaba a cenas costosas ni me llenaba de regalos caros. Me llevaba a caminar al parque, me regalaba chocolates porque sabía que amaba el amargo, me escribía notas en servilletas con dibujos tontos que me hacían sonreír todo el día. Pasaron 2 años antes de que decidiéramos casarnos. Y cuando lo hicimos, no fue una boda de cuento, sino algo íntimo, sencillo, con nuestra familia más cercana y un par de amigos. Pero para mí fue suficiente, porque lo importante no era la fiesta, sino la certeza que sentía al mirarlo. Ese día, mientras me sostenía la mano y prometía estar conmigo en lo bueno y en lo malo, yo creí que el universo por fin me había recompensado. Nuestra vida de casados empezó en un departamento pequeño. No teníamos lujos, pero tampoco los necesitábamos. Con Daniel descubrí la belleza de lo cotidiano. Me despertaba con el aroma del café que él preparaba, porque sabía que yo era incapaz de funcionar sin una taza en la mañana. Me dejaba post-its pegados en la nevera con frases como «Hoy será un buen día» o «Gracias por existir». Me abrazaba cada noche antes de dormir, como si ese gesto sencillo fuera un ritual sagrado. Claro que no todo era perfecto. Había días de cansancio, de discusiones tontas por las cuentas, de rutinas que a veces se sentían repetitivas. Pero incluso en esos días, él encontraba la manera de acercarse y pedirme un abrazo. Nunca se iba a dormir enojado conmigo. Siempre buscaba la forma de arreglar las cosas, aunque fuera con un gesto mínimo, aunque fuera con un «lo siento» susurrado entre sábanas. La gente a veces me decía que éramos una pareja aburrida, que nos faltaba emoción, que estábamos envejeciendo antes de tiempo. Yo me reía, porque no necesitaba fuegos artificiales. Con Daniel aprendí que el amor verdadero no siempre arde, sino que calienta como un sol suave en invierno. Y, sin embargo, con el paso del tiempo empecé a confundir esa estabilidad con monotonía. A creer que me faltaba algo. A mirar hacia afuera como si la felicidad estuviera en otro lugar y no en los ojos del hombre que siempre me había elegido. Hoy me arrepiento, pero en ese entonces no lo entendía. No sabía que lo que llamaba rutina era, en realidad, un tesoro. No sabía que lo que yo llamaba falta de pasión era la forma más pura de amor, la constancia. Hay días que marcan un antes y un después en tu vida, aunque en el momento no lo sepas. Para mí, ese día fue un jueves cualquiera, en una cafetería de la ciudad. No estaba buscando nada, no estaba esperando nada, y de pronto, ahí estaba él. Adrián. Habían pasado casi 7 años desde la última vez que lo vi. 7 años en los que juré olvidarlo, en los que me prometí no volver a caer en su juego. Y sin embargo, bastó un segundo para que todo el muro que había construido se resquebrajara. Lo reconocí enseguida. Su cabello un poco más largo, con canas discretas en las sienes, esa sonrisa descarada que parecía no haber cambiado ni un ápice, su forma de mover las manos al hablar, tan familiar, tan peligrosa.
Estaba sentado solo, mirando el celular, con una taza de café medio vacía frente a él. No sé qué me impulsó a acercarme. Quizá la curiosidad, quizá la nostalgia, quizá la estúpida necesidad de comprobar si todavía tenía ese poder sobre mí. Lo cierto es que lo hice. Y cuando me vio, sonrió de esa manera que siempre había sabido usar como un arma. Mariana, dijo, como si pronunciar mi nombre fuera un reencuentro con algo que nunca dejó de pertenecerle. No lo puedo creer. Me saludó con un abrazo. Yo dudé un segundo, pero luego cedí. Y en ese instante, al sentir su olor mezclado con café y colonia barata, supe que había abierto una puerta que nunca debí tocar. Hablamos como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiéramos terminado entre gritos y lágrimas, como si no hubiéramos dejado cicatrices en el corazón del otro. Me preguntó cómo estaba, qué hacía, cómo era mi vida. Y yo, en lugar de mantener la distancia, le conté. No todo, pero sí demasiado. Le dije que estaba casada, que trabajaba como diseñadora independiente, que mi vida era tranquila. Él rió. Esa risa suya, que siempre había sido entre encantadora y arrogante. Tranquila, repitió, como saboreando la palabra. Mariana, tú nunca fuiste de las que se conformaban con lo tranquilo. Esa frase se me clavó como un veneno, porque en el fondo sabía que tenía razón. Yo había buscado calma, pero a veces la confundía con aburrimiento. Y escuchar de su boca esa idea fue como encender un fósforo en un cuarto lleno de gasolina. Nos despedimos con un «hay que ponernos al día algún día de estos». Yo dije que sí, sin pensarlo demasiado. Y mientras volvía a casa con una mezcla de nervios y emoción, no pude evitar sentirme culpable. Daniel estaba en casa esperándome con la cena lista, como siempre. Me besó la frente, me preguntó cómo había estado mi día. Y yo le respondí con una sonrisa en la que escondí la tormenta que acababa de empezar. Esa noche no dormí bien. Me di vuelta una y otra vez, escuchando la respiración tranquila de Daniel a mi lado, mientras en mi cabeza resonaban las palabras de Adrián. Tú nunca fuiste de las que se conformaban con lo tranquilo. Los días siguientes me encontré revisando mi celular más de lo normal, esperando un mensaje que no llegaba. Hasta que finalmente llegó. Un simple. Me alegró mucho verte. ¿Cuándo nos tomamos ese café pendiente? Lo leí y sentí un cosquilleo en el estómago que no había sentido en años. Como una adolescente esperando a que la vida le diera un giro emocionante. Y ahí, en ese instante, empecé a perderme. Porque respondí. Porque acepté. Porque abrí la puerta de par en par a lo que debía haber dejado enterrado para siempre. Las salidas con Adrián empezaron siendo inocentes. Charlas sobre el pasado, risas compartidas, recuerdos que parecían más dulces de lo que realmente fueron. Él tenía esa habilidad, embellecer lo roto, disfrazar de romance lo que en realidad había sido un caos. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero me convencía a mí misma de que no pasaba nada. Que solo era amistad, que no tenía nada de malo hablar con alguien que alguna vez fue importante. Lo que no decía en voz alta era lo que sentía por dentro, esa mezcla de adrenalina y peligro, ese cosquilleo que Daniel, con toda su calma, no me daba. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a comparar. A mirar a Daniel con otros ojos, a notar su rutina como una carga, a sentir que algo me faltaba. Adrián se convirtió en un fantasma constante en mi mente. En el trabajo, en casa, incluso en la cama, su recuerdo se colaba como un intruso. Y lo peor de todo es que yo lo permitía. Me dejaba arrastrar, como si no hubiera aprendido nada de la primera vez. Ese fue el inicio de mi caída. El regreso de Adrián a mi vida no fue un accidente. Fue la chispa que encendió un incendio que yo misma avivé con mis decisiones. Y aunque todavía no lo sabía, cada mensaje, cada encuentro, cada risa compartida me iba alejando un poco más de Daniel, el hombre que nunca dejó de elegirme. Nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Nunca me imaginé en el papel de la esposa que esconde un secreto, que sonríe en la mesa mientras por dentro guarda pensamientos que no se atreve a confesar. Y sin embargo, ahí estaba yo, cada día más dividida entre la vida tranquila que había construido con Daniel y la emoción prohibida que me despertaba Adrián. Al principio intenté resistirme. Me repetía que solo eran charlas, que solo era nostalgia. Pero la verdad es que yo misma estaba alimentando esa conexión.
Respondía a sus mensajes de madrugada, buscaba excusas para verlo, incluso me arreglaba más de lo normal cuando sabía que podía cruzarme con él. No era inocente, aunque me empeñara en disfrazarlo de casualidad. Una noche, mientras Daniel dormía a mi lado, me quedé mirando el techo. Tenía el celular en la mano, con la última conversación con Adrián abierta. Me había escrito algo que me dejó pensando horas. Nunca entendí por qué lo nuestro terminó. Siempre supe que tú y yo teníamos algo diferente. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque en el fondo, aunque la razón me decía que era mentira, una parte de mí quería creerlo. Quería pensar que no habíamos sido un error, que aún había algo que rescatar. Y entonces, como quien empieza a envenenarse poco a poco, empecé a justificar lo injustificable. Me dije que quizá la vida moderna era distinta, que no todas las parejas estaban destinadas a la exclusividad. Leí artículos sobre relaciones abiertas, escuché podcasts que hablaban de explorar nuevas formas de amar, me llené la cabeza de frases rimbombantes sobre evolución personal y libertad afectiva. No lo hacía por convicción, lo hacía para acallar la culpa que crecía en mi pecho. Una parte de mí sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba fabricando un discurso bonito para encubrir un deseo viejo y peligroso. No se trataba de filosofía ni de modernidad, se trataba de Adrián. Yo quería volver a estar con él, y no encontraba otra forma de hacerlo sin traicionar abiertamente a Daniel. Así que me convencí de que podía hacerlo de una manera honesta. El día que decidí hablar con Daniel lo ensayé varias veces frente al espejo. Practiqué el tono de voz, las palabras exactas, incluso las pausas. Quería sonar segura, madura, como si lo que estaba a punto de proponer fuera fruto de una reflexión profunda y no de un capricho disfrazado. Esa noche, cenábamos pasta en casa. Daniel estaba cansado del trabajo, pero como siempre, se había esforzado en prepararme mi platillo favorito. Yo apenas podía tragar bocado. Tenía el corazón acelerado y las manos sudorosas. Cuando terminé el último sorbo de vino, respiré hondo y solté la bomba. Daniel, he estado pensando mucho en nosotros. Él me miró con esa atención plena que siempre me daba, como si cada palabra mía fuera importante. Eso solo hizo que me sintiera peor. Siento que hemos caído en la rutina, dije, evitando su mirada. Que nos falta algo. Y he estado leyendo sobre parejas que deciden abrir su relación. Dicen que puede ser una manera de fortalecer el vínculo, de darnos espacio para crecer. Hubo un silencio pesado. El tenedor de Daniel quedó a medio camino entre el plato y su boca. Me observó sin decir nada durante unos segundos que me parecieron eternos. ¿Abrir la relación? Repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Asentí, fingiendo calma. No porque no te ame, Daniel. Al contrario, te amo. Pero creo que necesitamos experimentar. No quiero que la rutina nos apague. Mi voz sonaba ensayada, como un guión aprendido de memoria. Dentro de mí, el corazón gritaba otra cosa, quiero estar con Adrián sin perderte a ti. Pero ese nombre no lo mencioné ni una sola vez. Daniel dejó el tenedor, se pasó la mano por el rostro y suspiró. No levantó la voz, no me recriminó nada. Solo dijo, necesito tiempo para pensar. Me dolió su respuesta porque no era un sí, pero tampoco un no. Esa noche casi no dormimos. Yo fingí que conciliaba el sueño, pero sentía su respiración pesada a mi lado. Su silencio me atravesaba como agujas. Pasaron varios días antes de que volviera a sacar el tema. Una tarde, mientras lavaba los platos, me dijo con voz tranquila pero con un dejo de tristeza que jamás olvidaré. Si eso es lo que necesitas para ser feliz, lo respetaré. Pero no sé si yo pueda seguir sintiendo lo mismo. No gritó, no me reprochó, no me acusó. Simplemente me dio la libertad que yo había pedido, aunque yo no supiera qué hacer con ella. Y en su mirada vi algo que me partió en dos, una mezcla de amor resignado y dolor silencioso. Yo, en lugar de detenerme, interpreté su aceptación como una luz verde. Lo vi como un permiso, como si el universo por fin me dijera que podía tener lo mejor de ambos mundos. No entendí que en realidad era una rendición. Esa misma semana busqué a Adrián. Y así empezó la parte más oscura de mi historia. La primera vez que volví a salir con Adrián después de aquella conversación con Daniel fue como una descarga eléctrica recorriéndome el cuerpo. Me arreglé con una ansiedad que no sentía desde hacía años. Cambié 3 veces de ropa,
Me puse un perfume que tenía guardado para ocasiones especiales. Me miré al espejo tratando de reconocerme en esa mujer que parecía una adolescente emocionada por una cita. En el camino hacia el bar donde habíamos quedado, mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Me repetía que ahora ya no era una traición, que Daniel lo sabía, que había dado su consentimiento. Pero en el fondo lo sabía, todo era una mentira que yo misma había construido para acallar mi culpa. Adrián me recibió con la misma sonrisa de siempre, esa que había sido mi perdición en el pasado. Tenía esa manera de mirarme como si el resto del mundo dejara de existir, como si yo fuera lo único que importaba. Nos abrazamos, y en ese contacto sentí que se derrumbaban años de distancia. «Sigues igual», me dijo, acariciándome el cabello con descaro. «Tú también», respondí, aunque en realidad notaba el paso del tiempo en su rostro. Pasamos horas hablando, recordando viejos tiempos, riéndonos de anécdotas que ya no tenían tanta gracia, pero que en ese momento parecían un puente entre lo que habíamos sido y lo que ahora pretendíamos revivir. Me sentí ligera, casi eufórica, como si hubiera encontrado algo que me faltaba. Cuando me tomó de la mano, no me resistí. Y cuando me besó, tampoco. Fue un beso intenso, hambriento, cargado de todo lo que habíamos reprimido en esos años. En ese instante, el mundo desapareció. No pensé en Daniel, no pensé en las consecuencias. Solo pensé en lo que quería en ese preciso momento. Esa noche terminó en un hotel barato. No quiero entrar en detalles gráficos, pero puedo decir que la pasión estaba ahí, intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Adrián tenía ese talento para hacerme sentir única, aunque en el fondo yo supiera que no lo era. Al despertar a su lado, me invadió una mezcla de sensaciones. Por un lado, la adrenalina de haber roto las reglas, la emoción de volver a sentirme deseada de esa manera. Por otro, una sombra de culpa que se colaba por las rendijas de mi conciencia. Regresé a casa de madrugada. Daniel estaba dormido, como siempre, en nuestra cama. Lo miré un instante antes de acostarme y sentí un nudo en la garganta. Él había abierto sus manos para darme libertad, y yo las había llenado con traición. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Con Adrián todo era intensidad, mensajes a medianoche, llamadas improvisadas, encuentros cargados de pasión. Me hacía sentir viva, aunque esa vida estuviera hecha de mentiras y medias verdades. Cada vez que estaba con él, me convencía de que había tomado la decisión correcta. Pero en casa, algo empezaba a cambiar. Daniel ya no me preguntaba a dónde iba ni con quién. Ya no insistía en acompañarme cuando salía. Me miraba menos, hablaba menos. Y aunque no decía nada, podía sentir cómo su silencio se iba volviendo más pesado. Yo intentaba actuar con naturalidad, como si todo estuviera bien. Cocinaba, reía en la mesa, le contaba cosas superficiales del trabajo. Pero el vacío estaba ahí, creciendo entre nosotros. A veces lo sorprendía mirándome con unos ojos que ya no reconocía, no eran de enojo, sino de una tristeza resignada que me dolía más que cualquier reproche. Con Adrián, en cambio, todo era caos. A veces me buscaba con desesperación, y otras desaparecía por días sin dar explicaciones. Había momentos en los que me hacía sentir la mujer más importante del mundo, y otros en los que yo era apenas una opción más en su vida. Pero en lugar de verlo como una señal de alarma, yo me aferraba a los momentos buenos, a la ilusión de que esta vez sería diferente. Poco a poco, empecé a vivir en dos mundos paralelos. Con Daniel tenía la calma, el hogar, la rutina. Con Adrián tenía la adrenalina, la pasión, la incertidumbre. Creí que podía sostener ambos, como si fueran piezas que encajaban en un mismo rompecabezas. Pero lo que en realidad estaba haciendo era desgarrarme a mí misma y arrastrar a Daniel conmigo. Una tarde, después de un encuentro con Adrián, volví a casa y encontré a Daniel en la sala, sentado en silencio, con la mirada perdida en el televisor apagado. Me sonrió cuando me vio, pero esa sonrisa era diferente, no tenía calidez, solo cortesía. Y en ese momento lo sentí por primera vez con claridad, lo estaba perdiendo. Lo peor es que, aún así, no me detuve. Dicen que el silencio es más cruel que los gritos. Yo nunca lo entendí hasta que lo viví con Daniel. Antes, nuestras discusiones eran mínimas, casi siempre sobre cosas tontas. ¿Quién olvidó pagar la factura? ¿Qué película elegir? Si la pasta debía llevar más o menos sal.
pero al menos hablábamos. Siempre terminábamos arreglándolo con un abrazo, con una risa, con un lo siento sincero. Ahora ya no había discusiones. Había silencio. Un silencio que se sentía como una pared invisible, como un muro que se alzaba cada vez más alto entre los dos. Daniel ya no me esperaba despierto cuando salía por las noches. Al principio lo hacía, con una mezcla de preocupación y esperanza. Me preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar. Yo respondía con evasivas: es solo el trabajo, necesito despejarme. Y con el tiempo dejó de preguntar. Simplemente me dejaba ir. En la mesa, las conversaciones se redujeron a lo mínimo indispensable: la cuenta de la luz, la lista del supermercado, algún plan familiar que había que coordinar. Nunca más: ¿cómo te fue? Oh, ¿qué tal tu día? Y si yo intentaba contar algo superficial, él asentía con cortesía, pero sin verdadera atención. No era desinterés, era cansancio. Cansancio de intentar sostener un puente que yo misma estaba dinamitando. Las pequeñas rutinas que antes nos unían desaparecieron. Ya no me dejaba notas en la nevera, ya no me preparaba café los domingos, ya no me abrazaba antes de dormir. Cuando me acercaba, respondía con amabilidad, pero su cuerpo estaba rígido, distante. No había reproches, no había preguntas, solo un vacío que me hacía sentir más culpable que si me hubiera gritado en la cara. Lo más doloroso fue notar que había dejado de mirarme como antes. Antes sus ojos tenían esa mezcla de ternura y complicidad que me hacía sentir segura, amada. Ahora me miraba como si fuera alguien que una vez conoció, como si yo fuera una huésped incómoda en su propia casa. Esa indiferencia, esa cortesía excesiva, era peor que cualquier pelea. Yo lo notaba todo. Lo sentía. Pero en lugar de detenerme, me refugiaba aún más en Adrián. Me convencía de que aquello era parte del proceso, que con el tiempo Daniel también se abriría a nuevas experiencias, que encontraríamos un equilibrio. Pero lo cierto es que yo estaba viviendo una mentira. Con Adrián tampoco era fácil. Sus atenciones eran intermitentes, su interés fluctuaba como el clima. A veces parecía obsesionado conmigo, me llamaba a todas horas, me buscaba con urgencia. Otras veces desaparecía por días, sin mensajes, sin explicaciones. Yo, en mi ceguera, justificaba su ausencia. Estará ocupado, tendrá problemas. Pero en el fondo sabía que no era así. Yo nunca fui su prioridad. Un domingo, al volver de verlo, encontré a Daniel en la cocina, preparando una cena sencilla. Había puesto la mesa para dos, con velas encendidas y música suave. Era un gesto que solía hacer al inicio de nuestra relación, cuando quería sorprenderme después de una semana difícil. Me sentí conmovida, pero también incómoda. Sabía que yo no merecía ese esfuerzo. Nos sentamos a cenar y hablamos de cualquier cosa. Una película que daban en la televisión, el clima, una receta que había visto en internet. Él sonreía, pero era una sonrisa cansada, como la de alguien que actúa para no herir. En un momento me miró fijamente, con una calma que me rompió por dentro, y dijo: «Mariana, ¿eres feliz?». No supe qué responder. Tenía a mi lado al hombre que me había dado todo, que me había amado con paciencia infinita, y aún así yo estaba buscando algo fuera de casa. Tragué saliva y, con la cobardía que me caracteriza, mentí. Sí, claro que sí. Él asintió, sin discutir, sin pedir más explicaciones. Y ese gesto me dolió más que cualquier otra cosa, porque entendí que ya no esperaba respuestas sinceras de mí. Las noches en nuestra cama se volvieron frías. Nos acostábamos juntos, pero era como si cada uno durmiera en su propio mundo. A veces, en la oscuridad, yo me quedaba despierta mirándolo de espaldas, recordando cómo solía abrazarme fuerte antes de dormir. Ahora su cuerpo estaba distante, como una muralla imposible de cruzar. Aún así, con todo ese dolor, yo seguía buscando a Adrián. Como si él fuera la solución, cuando en realidad era el veneno que me estaba destruyendo. Con el paso de las semanas, Daniel dejó de intentar. Ya no había sorpresas, ni gestos, ni siquiera silencios cargados de esperanza. Lo único que quedaba era una convivencia educada, casi mecánica, como si fuéramos dos desconocidos compartiendo un mismo techo. Ese fue el inicio del final. Yo lo sabía. Lo sentía en cada mirada evitada, en cada palabra no dicha,
en cada espacio vacío entre nosotros en la cama. Pero aún así, no tuve el valor de detenerme. Durante los primeros meses con Adrián, todo era intensidad. Nos veíamos con la urgencia de quienes creen que el tiempo no alcanza, nos escribíamos mensajes a todas horas, nos reíamos de chistes viejos que solo nosotros entendíamos. Yo me sentía renovada, como si hubiera vuelto a tener 20 años, como si de pronto la rutina que me asfixiaba en casa no existiera. Pero esa euforia no duró mucho. La verdad es que nunca dura. Al poco tiempo, empecé a notar grietas en la ilusión que me había construido. Adrián no era constante. Había días en los que me buscaba con una pasión desbordante, con promesas susurradas al oído y frases de película. Siempre supe que tú eras la indicada, esta vez va a ser diferente. Y luego, de un momento a otro, desaparecía. Podían pasar días enteros sin un solo mensaje suyo. Yo me quedaba mirando la pantalla del celular como una tonta, esperando un sonido que no llegaba. Cuando por fin aparecía, lo hacía con excusas vagas, que había estado ocupado, que se le había complicado el trabajo, que se había quedado sin batería. Yo quería creerle, aunque en el fondo sabía que eran mentiras baratas. Pero me aferraba a cualquier explicación, porque admitir la verdad era demasiado doloroso, no era su prioridad, ni siquiera estaba cerca de serlo. Una vez, después de casi una semana de silencio, lo enfrenté. Le escribí un mensaje largo, lleno de reproches, diciéndole que me hacía sentir como una segunda opción. Su respuesta fue una risa acompañada de un audio donde me decía: «Mariana, no seas dramática. Sabes que lo nuestro no necesita estar pegados todo el tiempo». Ese comentario me dolió más de lo que quise admitir. Porque con Daniel nunca tuve que mendigar atención, nunca tuve que esperar días para sentirme importante. Él me hacía sentir amada en los pequeños detalles, en cada gesto. Y sin embargo, yo había dejado eso de lado por un hombre que apenas podía mantener una conversación sin desaparecer. Las citas también cambiaron. Al inicio eran largas charlas en cafés, paseos por lugares que nos recordaban al pasado, noches intensas en hoteles. Pero poco a poco, se fueron reduciendo a encuentros fugaces, casi siempre en su departamento o en moteles de paso. Ya no había conversaciones profundas, ya no había interés por saber cómo estaba. Todo giraba en torno a la atracción física, como si eso fuera suficiente para sostener lo que yo pretendía llamar amor. Un día, después de uno de esos encuentros, me miré al espejo del baño mientras él todavía dormía. Me observé con el maquillaje corrido, el cabello desordenado, los ojos cansados, y me pregunté quién era esa mujer. ¿Dónde había quedado la Mariana que soñaba con un amor sincero, con un hogar estable? Lo que vi reflejado fue a alguien que se había dejado arrastrar por la nostalgia y el autoengaño. La gota que colmó el vaso llegó una tarde en la que, sin esperarlo, me encontré con Adrián en un bar, acompañado de otra mujer. No era solo una amiga, lo vi en su manera de tocarle la mano, en la forma en que la miraba, en la complicidad evidente entre ellos. Él también me vio. Y lejos de incomodarse, me saludó con total naturalidad, como si no pasara nada. «Mariana, te presento a Laura», dijo con esa sonrisa cínica que tanto conocía. Yo me quedé helada. Apenas pude forzar una sonrisa antes de inventar una excusa para marcharme. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles, sentí que el mundo se me venía abajo. No porque Adrián me hubiera engañado, al fin y al cabo, nunca me prometió exclusividad, sino porque entendí la verdad que me había negado a aceptar. Yo nunca fui especial para él. Solo era un pasatiempo, un escape, un recuerdo cómodo al que podía volver cuando quisiera. Esa revelación me golpeó con fuerza. Todo lo que había puesto en riesgo, todo lo que había destruido con Daniel, lo había hecho por un hombre que jamás estuvo dispuesto a elegirme de verdad. Cuando llegué a casa esa noche, Daniel estaba en la sala, leyendo en silencio. Me miró al entrar, me dedicó una sonrisa amable, y luego volvió a su libro. Esa amabilidad, esa calma, me atravesaron como un cuchillo. Porque en ese instante comprendí que había perdido lo más valioso que jamás tuve, y lo había cambiado por nada.